Muy buenas noches con todos, amigos de Torre 64. Tenemos a nuestro invitado esta noche, al doctor César Zaguanay Calcín. Muy buenas noches, querido César, ¿cómo estás? Buenas noches, Stilber. Después de muchas lunas y tanto tiempo sobre el tablero, felicitarte por tu programa Torre 64. Entiendo que es el programa decano, ¿no?, de la difusión del ajedrez latinoamericano, y que ahora veo que estás haciendo algunas innovaciones con las entrevistas, manteniéndose siempre en orden, ahí en vigencia, y algo que el ajedrez necesita siempre para su difusión. Aquí a tu disposición. Ajá. Oye, César, tú eres, como se dice, una parte viva de la historia del ajedrez arequipeño de la década, básicamente de los 80, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, correcto, correcto. Yo llego a jugar oficialmente en la Liga de Ajedrez de Arequipa el año 84 y en un año desde tercera categoría, segunda y primera, ascendí junto con Nina, ¿no?, empatados en el primer puesto, con Miguel Nina, y bueno, empecé a jugar algunos torneos. Recuerdo que tenía un ajedrez muy combinativo, era hincha de Tal, de Spielman, y me tocó una partida en un torneo Alianza Francesa. Tú recordarás que antiguamente siempre se hacían los famosos premios de belleza. Y Así es. entonces me tocó una partida con el ex campeón arequipeño Juan Malvarte. Y bueno, tuve la Ah, oportunidad de hacer una combinación excelente. Y en ese torneo nos dieron un premio económico a la mejor creación. Y bueno, eso me llenó de mucha satisfacción. Pero después hubo una especie de cortaguas, ¿no? Tenía que decidir entre seguir jugando ajedrez o dedicarme a la dirigencia del ajedrez. Y bueno, el grupo de amigos que tenía de mi generación prácticamente me pusieron ahí porque como tanto hablaba yo de renovación y de hacer un campeonato nacional que hace muchos años no se hacía en Arequipa, prácticamente tomé la posta y me convertí pues a la sazón en dirigente deportivo. Por lo tanto, también tengo algo de conocimiento respecto de eso. Y llegamos a hacer ese campeonato nacional en el año 89, en el Club Internacional, con un pero eso auspicio, vamos, me acuerdo. Sí, pero eso vamos a hablar más adelante, estimado César. muy Pero bien. antes me gustaría saber, ¿cómo así llegas al ajedrez? ¿Tú provienes de una familia de ajedrecistas? No, no, para nada, no. Vaya, cómo que no? A ver, cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo te inicias en el ajedrez? No, yo tuve un profesor en primaria que me enseñó a jugar y bueno, aprendí relativamente rápido, pero luego no hubo oportunidad, ¿no? No sabía que existía una liga y bueno, jugaba en el colegio, logré campeonar en varias oportunidades en el colegio, hasta que alguien una vez me pasó un dato en que podía ir a jugar a un club de ajedrez, que era el famoso gimnasio Los Dementores en Arequipa, ¿no? Donde apoyaba el ajedrez, ¿no? Entonces concurrí a este local y paradójicamente mi primer encuentro con un ajedrecista fue con el famoso finado Felipe Carvajal Prado, ¿no? Bueno, para más o menos graficar al público, este era un ajedrecista muy corpulento, eh, pero tenía una pierna amputada y siempre andaba con sus muletas, pero como yo lo vi sentado ahí en el local de los dementores, pensé que era un fisicoculturista, ¿no? Y entonces le dije, perdón, pero yo quiero practicar con un jugador de ajedrez. Le digo, aquí me tienes, me dice, ¿no? Pero le dije, no, no, creo que se está confundiendo. Y bueno, después caí en cuenta que el señor efectivamente era un ajedrecista, me dio unas palizas ahí, pero bueno, en una de tantas que jugamos, como unas 10, en una de ellas lo sorprendió una francesa y él dijo, ah, teórico el muchachito. Y bueno, Vaya. y ahí empecé y ya pues empecé a jugar oficialmente. Fue de tiempos realmente, el ajedrez de ese tipo absorbe demasiado tiempo, ¿no? Eso es indudable. Y en esa época empecé a comprar libros, no existía lo que existe hoy, ¿no? Este mundo de silicio donde todo lo puede encontrar uno en las redes, etcétera, ¿no? Ahí tenía que Oye, comprarse unos libros, tenía que invertir, claro. comprarse Oye, los libros de ajá, Pacman, etcétera, sí, ¿no? pues. Oye, para agregar bueno, del finadito, ¿no? Que en paz descanse Felipe Carvajal, yo también me acuerdo, ¿no? De los años 80, ¿no? Yo también, bueno, yo me inicié después, bueno, a mediados, después de los mediados de los 80, me parece, 87, y una de las primeras ajedristas que conocí fue justamente Felipe Carvajal.
Me acuerdo que la liga de ajedrez de Arequipa la abrían a las 4 de la tarde. Y yo tuve la suerte de vivir a 2 cuadras de la liga. Así que yo estaba, minutos antes de las 4, yo estaba ahí, como religiosamente ahí parado en la puerta esperando que abran, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las primeras personas también que esperaban ahí en la puerta, adivina quién era. ¿Quién Felipe, crees que pues, era? obviamente, Felipe, Felipe. claro, Felipe Carvajal. Oye, qué manera, eso era un aficionado de verdad que era bastante, bueno, y aparte que era un aficionado, tenía una fuerza increíble, ¿no? Y me acuerdo que al comienzo me daba unas palizas terribles, ¿no? Bueno, ya posteriormente, bueno, empecé a progresar en mi ajedrez. Creo que Felipe más que todo era un ajedrecista autodidacta, ¿no? Y bueno, y ahí es donde se hace la diferencia en realidad, ¿no? Porque cuando uno empieza ya a estudiar y a capacitar y a elevar su nivel, ya la cosa cambia, digamos, ¿no? También la visión que uno tiene, ¿no? Acerca de qué es lo que uno quiere para el ajedrez, ¿no? Y bueno, pues que en paz descanse Felipe, uno de las glorias del ajedrez arequipeño. Pero Así bueno, es. volviendo, digamos, contigo, César, tú, me acuerdo cuando yo llegué a la Liga de Arequipa en los años 86, 87 me parece, tú fuiste mi profesor de ajedrez. A ver, háblanos acerca de eso, porque también hiciste de profesor de ajedrez, César. Sí, sí. Precisamente cuando te decía, pues, que decidí incursionar en una especie en el lado dirigencial, mi gran propuesta, mi visión en esa época era bien clara y la sigo manteniendo ahora. Una cosa es el ajedrez de competición, de alta competición, y otra es el ajedrez con fines de masificación. Creo que es algo que no se entiende, ¿no? Actualmente, porque una cosa es apoyar al ajedrecista sumamente cualificado, eh, por decir, hace unos 10 años estamos hablando de, por decir, Emilio Córdoba, Jorge Cori, actualmente José Martínez, ¿no? Ese tipo de ajedrecistas, eh, o en su tiempo Julio Granda, no han tenido por parte del Estado un apoyo sostenido acorde al nivel que tenían y a la proyección, ¿no? Que de ellos esperaba. Y esto es un error estratégico, ¿no? Porque finalmente, si revisas el ranking ELO en Latinoamérica, tú encuentras entre los 10 mejores ahorita a 4 peruanos, lo cual es una cosa increíble, pero sin embargo, no sabemos capitalizar eso y especializar o contratar entrenadores que estén al nivel para que nuestra selección peruana olímpica pueda reeditar esas actuaciones como la que tuvo ese 10º lugar en Tromso, ¿no? Ahora, entonces yo como dirigente dije, vamos a masificar el ajedrez, o sea, vamos a llegar a los colegios. Y ahí es donde se hizo el famoso torneo Prolaxur, primera vez en Arequipa, que Claro. se unió a 666 ajedrecistas de un Oye, número ¿sabes qué? mágico. ¿Sabes qué? Yo lo gané el torneo Prolaxur, pues me acuerdo en la categoría secundaria, ¿no? Del año 89. El Así es. famoso torneo Prolaxur, me acuerdo que me dieron mi tremenda bolsa de productos lácteos, leche, Sí, queso, mantequilla, de todo, ¿no? A ver, cuéntanos cómo así llegan. claro. Y el Se llegan. famoso peón de oro, el peón de plata y el peón de bronce, ¿no? Los colegios desfilando ahí todos con sus estandartes en el Coliseo de Arequipa. Había que darle esa visión al ajedrez, ¿no? Tienes que darle su lugar al ajedrecista. Y otra facción era en esa línea de que especializar, hicimos la Academia de los Pioneros, ahí es donde tú entras, pues, ¿no? Justamente eran, creo, 10 o 12 que nosotros mirábamos como los ajedrecistas de proyección. Y bueno, como no teníamos un profesor, bueno, me ofrecí pues a dar unas clases y, ¿no? Bueno, con las limitaciones que uno puede tener, pero yo creo que uno contagia el entusiasmo y bueno, va animando. Y en la academia, efectivamente, destacaste nítidamente tú y Felipe Paredes San Román, ¿no? Que después también ha tenido el mundo del derecho, al igual que este servidor, y creo, y claro, tú pues llegaste a ya más altas cimas al ser maestro FIDE, pero fíjate que todo a veces empieza de saber capitalizar y enrumbar al talento humano, como hacen, por ejemplo, en la Unión Soviética, en el famoso Palacio de los Pioneros. De allí viene por eso el título, que ese torneo se llamaba el Torneo de los Pioneros, ¿no? Ujú. Oye, pero ¿sabes qué? Una cosa, un punto importante, digamos, en la época donde yo me formé y donde tú estabas como dirigente, ¿no? Me acuerdo que también estaba, luego, bueno, no sé si quién vino, creo, o estuvieron al mismo tiempo con Bertín Mesa, Así es, Bertín. pero la parte dirigencial, digamos, en esa época era de aceptable para arriba, digamos, ¿no? Por lo menos los recursos se conseguían, ¿no? Se podía viajar con todo pagado,
con estadía pagada, con todo, digamos, ¿no? Cosa que en la actualidad me parece que no hay. Esa fue parte importante, ¿no? Quizás donde sí siempre ha fallado, ¿no? Es la parte, el apoyo, digamos, de un entrenador, ¿no? En este caso, cuando ya empiezas a elevar tu nivel, ¿no? Un entrenador de élite, como se dice, ¿no? Y eso creo que es hasta ahora, digamos, ¿no? Bueno, pero síguenos hablando acerca de lo que de la década de los 80, César. Yo me acuerdo también que hubo justamente lo que tú querías decir, ¿no? Ese famoso nacional del año 89, donde el maestro Fide, bueno, el representante arequipeño Miguel Nina ocupa el segundo lugar. Creo que Marcos Osorio fue primero, ¿no? Marcos Osorio, sí. Marcos Claro, a ver, Osorio, háblanos, Alemania. ¿cómo así se organiza el tremendo torneo en Arequipa, César? Bueno, como dije, se había hecho una promesa de organizar ese campeonato y la federación en ese tiempo con Mario Zapata Vinces, un gran dirigente, exigía una condición, ¿no? Y la condición era que ofrezcamos algún premio que haga atractivo jugar el campeonato en Arequipa. Y hubo una empresa arequipeña en esa época, fíjate, informática que recién empezaba, Slash System, ¿no? Con su gerente, un ingeniero, me acuerdo, Burgos Rayo, quien dijo, yo doy una computadora, ¿no? Para la época, pues era una cosa fenomenal, ¿no? Entonces se dio y se documentó y se envió a la federación y nos dieron. Bueno, luego también había que hacer toda la gestión, obviamente, para recibir, ¿no? Los temas de el hotel, el club internacional que apoyó, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegó el torneo, venían jugadores muy consagrados, ¿no? Ahí estaba Jorge Pacheco, Carlomagno Oblitas, Mario Belli, y bueno, junto a ellos, recuerdo que Miguel hizo un torneo aceptable, pero precisamente en la última ronda le tocaba con otro arequipeño, ¿no? Y que era prácticamente su rival por excelencia, era algo así como... ¿Quién era? Claro, Víctor Aguilar, ¿no? Ah, me acuerdo, el doctor, claro, Víctor Aguilar. una rivalidad ahí eterna, Rudo. creo que continúa. Bueno, en el ajedrez siempre es un problema, las rivalidades son pues fuertes, ¿no? No, y esa rivalidad era muerte, me acuerdo que el match Aguilar-Nina era un match esperado, me acuerdo, en la década de los 80, incluso década de los 90 también, ¿no? Claro. Y fíjate que la última ronda de ese campeonato nacional, estando a punto de obtener, si ganaba Miguel, era campeón. Obtenía el maestro nacional. Y entonces en la partida, prácticamente, uno ve la partida ahí, yo estaba de árbitro, era también árbitro nacional, estaba debutando y ópticamente la partida estaba perdida para Miguel. Y sin embargo, él va tejiendo, no sé si lo miró, pero había una red complicada de mate con un caballo entre medio de peones, bien complicada de ver, ¿no? Pero yo creo que eso pasó con Víctor, que ya se sintió ganador. Ese es el gran problema del ajedrecista, cuando ya se siente ganador, ya no repara en que también puede haber pequeños lances, ¿no? Del adversario, que va tejiendo ahí sigilosamente. Y lo trágico era de que era inevitable. Después de toda la maniobra, todo lo que venía para Miguel era inevitable. O sea, la forma como atrapó al rey de Aguilar era inevitable. Y entonces se notaba en el rostro de Aguilar, pues, algo así, ¿cómo le doy el título pues a este Miguel, ¿no? El gran Niquitín. Y bueno, fue una jornada increíble, pero finalmente acabamos ahí celebrando el hecho de que al haber sido locales, por fin pudimos sacar un maestro nacional, porque siempre el norte tenía una clara hegemonía en el ajedrez y actualmente también creo que lo sigue teniendo, ¿no? ¿Tú crees que el ajedrez arequipeño tuvo una época dorada? Yo creo que sí, pero esa época pertenece precisamente a los inicios, ¿no? A los albores, ¿no? Estamos hablando de Julio Zúmar, de cuando existía el Tranelec Club, José Andrés Pérez Alcocer, que varias veces fue campeón nacional, etcétera, ¿no? Esa sí fue una generación que, en el comparativo hablando del esquema nacional, y uno lo puede leer en el libro de Pinzón, ¿no? Que tiene sobre esta historia, él publicó un libro excelente. Felipe. Ahí se ve claramente que Arequipa dominó, no como colectivo, sino como ciertas genialidades, ¿no? Después, obviamente, la aparición de Julio Granda, ya sabemos que brilló en el firmamento por más de 30 años como número 1 del Perú, y definitivamente a quien es la leyenda viva del ajedrez peruano, y entiendo yo que va a ser difícil de emular, ¿no? Todo lo que él hizo. Tiene prácticamente 4 campeonatos continentales
tiene una Copa del Mundo en donde pasó pues 3 rondas, lo cual es algo espectacular, y con esas partidas geniales que hizo frente a Anish Giri. Entonces creo que ha sido lo más alto que hemos tenido los ajedrecistas aficionados como emoción, ¿no? Aparte de ese 10º puesto en la Olimpiada de Tromsø y ese puesto obtenido en la Olimpiada de Dubái, ¿no? Que mi generación celebró pues a lo grande, porque esa época incluso recuerda que la Unión Soviética era un solo bloque y Perú tuvo la oportunidad de hacer esas 2 hazañas, ¿no? Oye, César, ya todo esto, ¿qué nos hace diferentes, digamos, con el bloque del norte, por ejemplo? Como dices, y valga la, no, porque es tu nombre, digamos, ¿no? Al César, lo que es el César, Trujillo, digamos, como bloque siempre, bueno, sabemos de la fuerza, ¿no? Es evidente, ¿no? Que la fuerza es superior, ¿no? En cuanto a bloque, el norte versus el sur, ¿no? Pero ¿por qué crees tú la diferencia, digamos, entre Arequipa y Trujillo, digamos, ¿no? Ajedrecísticamente hablando? ¿Cuál crees, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en el norte, bueno, tuve la oportunidad de ir a arbitrar varios torneos allí, Ciudad de Trujillo, que se jugaba, que era bien famoso en el tiempo de este doctor que apoyaba el ajedrez allá en el norte, Fidel Alvarado de Esposorio, ¿no? Y yo lo que podría notar es que hay una especie de relevo generacional, ¿no? O sea, uno miraba, por ejemplo, ahí a jugadores como Carlos Pesantes, que instruyendo pues las nuevas jornadas. Me parece que era más organizado esto en diferentes partes. Se notaba bien en Trujillo, ¿no? Sobre todo. Claro, Pero Trujillo. eso particularmente en Arequipa no lo he visto así, ¿no? Como que haya una especie de... En ajedrez, en arequipeño se ha dado siempre en función a rivalidades y cada quien se preparaba a su manera, de una manera aislada. Entonces, pienso, es un diagnóstico, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero así, con una visión rápida, te podría decir que allá han tenido algo más sistemático y han sabido transmitir a las nuevas generaciones. Entiendo, por ejemplo, que Manuel González, por ejemplo, o Bernal, tuvo una escuela. Vemos ahí cómo David Vera agradece también que de una u otra manera él contribuyó a su formación. Y ahí entonces tú ves ese tema, se va trasvasando la savia, ¿no? De la experiencia con la savia nueva. Entonces, eso me parece que no hemos tenido de una manera muy nítida en Arequipa. Y quizás eso marque la diferencia, ¿no? Como bloque, oye, como bloque. Claro, como bloque. Oye, César, pero bueno, tú has tenido varias facetas, ¿no? Has sido, bueno, has sido árbitro nacional, has sido dirigente, has sido, creo que también secretario, has sido entrenador, porque fuiste mi entrenador de ajedrez en la Liga de Ajedrez de Arequipa, y también te la diste de dotes de escritor. Porque me acuerdo yo en los 90 o en los 80, no estoy muy seguro, creo que fue en los 80 y 90, me parece, algo así. Tenías incluso 2 columnas. Me acuerdo que una era en Arequipa al día, me acuerdo que quedaba en la avenida Goyeneche, el edificio que tenían ahí de Arequipa al día, y otra en Correo, o me equivoco. Tú tenías tremendas planas, te mandabas, creo, toda una página para el ajedrez. ¿Cómo así llegaste? Y te mandabas unos escritos, incluso que hasta ahora, discúlpame que te siga hablando, ¿no? Hasta ahora veo que haces unos escritos que parecen, como se dice, unos testamentos. Qué manera de escribir, César, y de una naturalidad increíble. ¿Cómo así llegaste a estos periódicos a escribir sobre ajedrez? Bueno, el tema de la escritura va porque siempre he sido aficionado a la poesía y, bueno, incluso he ganado un premio en Arequipa muy suculento para un estudiante de quinto de secundaria. Eran los festivales que organizaba la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no? Y tuve la oportunidad de ganar un tercer premio municipal de poesía que en esa época significó 250,000 intis y algo que nadie podía creer en la premiación, ¿no? Porque... 250,000. ¿Y cuánto eso? Ganando a poetas profesionales, ¿no? Que esperaban justamente eso para, como se dice, parar a la olla durante todo el año. Oye, pero bueno, ¿cuánto es en plata actual? ¿250,000 intis, eso es plata actual? ¿Eso era plata? Sí, claro, yo me acuerdo que sí, me sirvió para muchas cosas, realmente, muchos proyectos. ¿No? Mi familia me ha dado una educación con un esfuerzo de mi madre, pero no puedo decir que era una familia pudiente, de tal manera que ese premio me permitió saborear algunas cosas de la vida, ¿no? Entonces, eso va a la respuesta que tú ¿no? La pregunta que me haces en el sentido de la facilidad de escribir. Entonces yo
por ejemplo, cuando iba como dirigente, iba a difundir a las radios de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, a Radio Melodía, así. Iba justamente a dar cobertura a las noticias del ajedrez. Y entonces cuando me daban el micro, yo empezaba pues ahí a narrar y entonces la gente me decía, ¿por qué no escribes? O sea, eso que tú narras ahí es muy emocionante. Entonces hay un periodista que me dice, yo te invito a escribir en el correo. Era un jefe de sección deportiva, Estenio Zúñiga del Carpio, ¿de acuerdo? ¿Qué año? ¿Qué año? Debe ser, bueno, ahí me agarraste, ¿no? Exactamente. ¿En los 80, debe 90? Ser por el 2000, porque claro, sí, debe ser por el 2000 y 2001. ¿2000? Sí, porque bueno, no lo recuerdo bien, pero la primera se llamaba Ajedrez 2000. Ah, ya. Una fue en El Correo y otra fue en Arequipa al Día, efectivamente, un periódico de mucha estirpe en Arequipa, de muy buena calidad, lamentablemente ya desapareció Arequipa. Ya murió. Ahí sí tuve una columna que se llamaba Homo Sapiens, ¿no? Y el otro era, en El Correo el lema era Pienso, luego existo. Luego existo, me acuerdo. Y hacíamos coberturas increíbles. Yo me acuerdo que incluso el gran maestro Julio Granda apadrinó el lanzamiento de mi página en Arequipa al Día y nos dieron las dos páginas centrales, ¿no? Así, las dos. Tú sabes que es un periódico tipo comercio, ¿no? Así es, Arequipa al Día, sí. Y entonces había una serie de fotos, entrevistas, prácticamente Julio Grande estaba a puertas de irse al Intersonal de Biel y dio una entrevista ahí pues, muy exquisita, con muchos detalles, y ese fue el debut en este diario. Y bueno, siempre me dieron esa cobertura, de tal manera que incluso las llamadas salían en la carátula del diario, o sea, hoy, por ejemplo, entrevista tal, hoy, Campeonato Mundial de Ajedrez, y creo que en la época, si vamos a tratar de hacer algo de comparación, creo que ese estilo de Luis Aguilar en El Comercio era el que más se me asemejaba, ¿no? Aparte de las columnas que había en la época de Oscar Quiñones, por ejemplo, en el Diario Expreso, ¿no? Que siempre eran de obligatoria lectura. Y en los 80 yo fui formado leyendo, por ejemplo, la columna de ajedrez del Caballo Rojo, ¿no? Del Diario de Marca, porque siempre había literatura y ajedrez, es lo que me apasionaba ahí. Yo creo que ahí fui forjando más ese estilo narrativo, que después me convirtió, pues he estado, creo que más de 2 años escribiendo crónicas de ajedrez, ¿no? Y por eso es que ahora mucha gente me reclama y me dice que continúe con eso. Y lo hago de vez en cuando en los campeonatos que organiza el Poder Judicial anualmente, ahora por la pandemia se han suspendido, y bueno, siempre hago unas crónicas y siempre también he hecho una crónica de las Olimpiadas, ¿no? Cuando Perú juega en las Olimpiadas, o alguna epopeya como la de Julio Granda, siempre he tenido bien mapeadas todas sus hazañas y siempre he escrito ahí en el Facebook, ya no en un diario, pero bueno, algún día no descarto, ¿no? Volverlo a hacerlo de una manera oficial, ¿no? En algún medio. Oye, César, ¿qué dirigentes pasaron por ti, digamos, en los 80 y principios de los 90, que es donde tú hiciste ajedrez en Arequipa? Claro, cuando yo llego encuentro al doctor Renato Llerena Valencia, ¿no? Quien estaba ya muchos años en la dirigencia, persona muy instruida, muy leída y fanático del ajedrez, ¿no? Siempre regalándome alguna revista, el British Chess Magazine, ¿no? Siempre actualizado y siempre todas sus revistas bien subrayaditas, ¿no? Se notaba que ya las había leído y te las pasaba. Era una persona desprendida, pero nos tocó hacer el relevo generacional precisamente de esa dirigencia, ¿no? Y bueno, ahí me acuerdo que estaba Marcos Fernández Flores, que era el secretario, y el que era el árbitro eterno de esas competencias, ¿no? Enrique Carrera. Y bueno, nosotros tratamos de emular eso y después se produce una desconexión mía con el ajedrez porque tuve que hacer una cuestión de algo así como Shakespeare, ¿no? To be or not to be. O sea, bueno, ¿qué hacer? O vas a vivir del derecho. Y bueno, decidí que estaba descuidando mucho mis estudios de derecho y volví al derecho y me dediqué pues plenamente y eso significó mi apartamiento del ajedrez, ¿no? Oye, César, ¿te hubiese gustado quizás crecer en tu ajedrez, digamos, a nivel digamos, de élite, por ejemplo, a nivel peruano? Sí, creo que el crecimiento que tuve inicial, o sea, y los primeros torneos que jugué,
daban para el optimismo, ¿no? Sin embargo, como te digo, el hombre es de decisiones y tú sabes que la dirigencia y el jugador es algo incompatible y opté un poco por hacer algo de proyección social, lo sentí así y bueno, eso determinó mi destino en el tema del ajedrez. Quién sabe, si no hubiera tomado esa decisión, si otro de mis compañeros generacionales hubiera aceptado tomar la conducción de esta liga de ajedrez de Arequipa, me hubiera dedicado a fondo, ¿no? En la época con esa juventud que uno pues tiene, pero bueno, ya está así, ya se decidió así, y bueno, el ajedrez siempre me acompaña, es increíble. Mi vida ahora como juez, yo quiero contar ahora una anécdota, ¿no? Claro. A ver, para los amantes en este caso del derecho, ustedes saben que el Consejo Nacional de la Magistratura es una entidad que ahora ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, que es la que designa a los jueces del país. Hace un examen riguroso, pero luego viene una etapa clave que es la entrevista. Entonces, en el año 2002, yo di mi entrevista para ser juez especializado en lo penal. Y en ese Consejo Nacional de la Magistratura había uno de los jurados, uno de los consejeros, como se llaman, era aficionado al ajedrez y era arequipeño. Era el ingeniero Jorge Lozada Estambul. Y entonces, tú sabes que al inicio de la entrevista ellos eran muy respetuosos, trataban de que el entrevistado entrara en calor, ¿no? Con preguntas coloquiales, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde has trabajado? ¿Qué has hecho antes? ¿Qué es de tu vida? Cosas así muy simples. Y por eso también me preguntaron dónde había trabajado. Entonces, en mi pasado como juez, ya yo tenía haber trabajado como juez especializado penal, pues justamente en tu tierra, la Camaná, ¿no? Y entonces, no sé por qué, parece que Lozada Estambul hace una mención y dice, Camaná, y dice, la tierra de Julio Granda. Y entonces yo digo, sí, Julio Granda, un gran amigo mío. Y esa simple respuesta hizo que la entrevista virara completamente a temas de ajedrez. Entonces el señor, usted empieza a hablar algo de ajedrez y yo le empiezo a responder. Y entonces el señor, como dice ya, entra en calor y me dice, bueno, a ver, dígame, ¿para qué le va a servir a usted el ajedrez? Usted que quiere ser un juez penal, ¿de qué le va a servir? O sea, era una pregunta complicada, ¿no? Pero, ¿y qué le respondiste? Yo, un cronista de ajedrez, pues era pues ponerme miel en la boca, así que empecé a dar un discurso, pues, de tal manera que yo notaba que todos los otros consejeros, la mirada decía, pues, esta es una descripción maravillosa de cómo el ajedrez se puede relacionar con el derecho. Porque yo empecé a hablar ahí que las blancas son la fiscalía, las negras son la defensa, en el medio hay maniobras dilatorias, entonces el juez tiene que estar por encima de esas maniobras dilatorias, hacer control, dirigir la audiencia. La cosa que me despaché una cosa que hasta ahora ya no me acuerdo muy bien, pero me impactó. Entonces Lozada Estambul se quedó un poco perplejo y dijo, ninguna pregunta más. El resto de consejeros empezaron a hacer algunas preguntas más y terminó. ¿Cuál era la lógica en esa época? Que uno cuando ya ha interrogado no puede volver a interrogar. Y entonces ya había terminado la entrevista y me estaba diciendo prácticamente que me retire y entonces el ingeniero Lozada le dijo al presidente que por favor haga una excepción y le permita hacer una pregunta más. Entonces yo dije, ¿qué pasó? No, y entonces el presidente, no sé, medio dubitativo, la cosa es que le dieron la opción para que haga una pregunta más, la del estribo, como se dice. Y entonces acaba preguntándome, usted ha demostrado que conoce algo del ajedrez actual, pero me gustaría saber si usted también conoce del ajedrez de antaño. Ay, y entonces me pregunta, ¿usted sabe que hay un ajedrecista arequipeño, no? Claro, Julio Grande es de ahora, pero usted sabe que había un ajedrecista arequipeño que fue 3 veces campeón nacional. Y bueno, yo le digo, sí. Y no fue 3 veces, fue 4 veces. Es José Andrés Pérez Alcocer. Lo mataste. Entonces, toda la gente se preguntaba y decía, pero a todos nos han revolcado en la entrevista, a todos nos han preguntado de nuestras quejas, de ciertos problemas, y a ti te acaban haciendo una pregunta del ajedrez. Todo el mundo decía que esta es una entrevista comprada, que como que me han regalado el nombramiento. Y efectivamente ese día yo vi que muchos colegas que postulaban conmigo le sacaban, pues usted tiene una queja, usted, por ejemplo, acá maltrataba a un personal, y casi todas las preguntas eran de ese tipo, o sea, muy tensas, ¿no? Mientras que lo mío fue muy coloquial, muy ajedrecístico, y bueno, finalmente fui nombrado y ahí empezó mi carrera como titular en el 2012,
fui juez de Oye, quinto juzgado penal en Arequipa, pero ¿qué pasa? Como tú habrás notado, Kelber, el haber sido cronista a mí me permitió, en esos diarios, Arequipa al Día y Correo, me permitió hacer la cobertura de José Andrés Pérez Alcocer. Yo hice una nota biográfica. Entonces, incluso fui a entrevistar a su familia. O sea, me conocía la historia de José Andrés Pérez Alcocer, pues al dedillo. Y eso explica mi respuesta, ¿no? Tampoco yo no era ningún genio. O sea, simplemente es que tuve la oportunidad de hacer una... claro, sabía la historia. Es así, te ponen esas cosas y finalmente lo dejé maravillado pues al consejero y me imagino que votó en favor de mi nombramiento, pues, ¿no? Por conocer mucho de ajedrez. Oye, César, tengo dos preguntas. A ver, la primera, ¿te hubiese gustado ser presidente de la Liga de Ajedrez de Arequipa? Sí, sí, creo que finalmente en la época de Javier Rivera Daza, quien era el presidente, formalmente por sus ocupaciones y todo ello, tenía muy poco tiempo en la ciudad de Arequipa y en el fondo él me delegó toda esa, ¿no? En el fondo era pues prácticamente el número 2, pero el que en la liga de ajedrez realmente la conducía y también daba ciertas ideas, ¿no? Entonces, a la sazón, yo creo que un dirigente también tiene que tener esa capacidad de saber delegar. Y creo que Javier Rivera tuvo esa generosidad y logró que, bueno, sacara yo ciertas habilidades de tipo organizativo que hasta ese momento no había descubierto, ¿no? Oye, César, ¿sabes? Bueno, yo extraño, digamos, me acuerdo cuando era un muchacho, bueno, al margen de lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿no? Eran las reuniones de amigos, ¿no? En las ligas, ¿no? Y seguro que eso se daba en todas las ligas del Perú, ¿no? Donde, bueno, te hablaré en este caso de Arequipa, ¿no? De mi vivencia, donde nos reuníamos amigos, ¿no? Me acuerdo, estaba mi persona, estaba Edwin Condori, Felipe Paredes, Álvaro Sánchez, Javier Navarro, Felipe Carvajal, Gregorio Hualpa, el popular Zapatón, Miguel Mina, Otava, que yo le decía. Me acuerdo que iba hasta Ángel Aucasime, el señor Cabello, iba un montón. El señor Montaña. Claro, iban un montón de gente y prácticamente éramos una familia, ¿no? Entonces, pero creo que eso también vale de la mano con la parte dirigencial, ¿no? Entonces, y bueno, no, me parece que esto ya no se está dando, ¿no? En el ajedrez arequipeño, ha perdido ese brillo, ¿no? Que de antaño, donde uno podía ir y compartir, podías ir en las tardes y sentarte y conversar, jugar ajedrez, reírte, y no tomabas o sea, no, era un compartimiento totalmente sano, ¿no? Donde era pura risa, me acuerdo, ¿no? Obviamente íbamos a pimponear, íbamos a jugar. Yo podía estar, me acuerdo que llegaba a 4 de la tarde o 5 de la tarde, incluso cuando también me ingresé a la universidad, yo no dejaba el ajedrez, digamos, ¿no? Me acuerdo que yo estudié, bueno, estaba la UNCE, estaba muy cerca de la liga de ajedrez, me bajaba igual, igual nos seguíamos juntando, ya no, quizás no todos, pero sí también, pero seguíamos yendo. Me faltó también hablar bueno, luego vinieron Carlos Zavala, me acuerdo también que iba de mi época también Luis Rendón, el famoso Lucho Rendón, los hermanos Cutipa que vinieron luego, ¿no? Entonces había un montón de gente, ¿no? Que ahora, digamos, me parece que ya no hay, ¿no? Entonces, no sé si eso también se haya digamos, irradiado en todo el Perú, donde las ligas han perdido ese brillo, ¿no? Y creo que la parte dirigencial es la clave, ¿no? Ahora, tengo mi segunda pregunta, estimado César. Tú, siendo realistas, digamos, ¿no? Porque actualmente tú radicas en la ciudad de Lima, ¿no? Pedirte, digamos, que seas, digamos, o que postules o que te acerques a la liga como presidente de ajedrez de Arequipa es prácticamente inviable por tu posición, digamos, geográfica. Pero, ¿te animarías a postular a la Federación Peruana de Ajedrez? La hinchada espera esta respuesta, a ver, tuya, a ver, responde, a ver, no sé si con el corazón o con el cerebro, No, a ver, por favor, a ver. yo creo que, mira, el hecho que ahorita esté yo como presidente de la Corte Superior Penal Especializada, que es una Corte Nacional, viene a ser una especie de reconocimiento por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el ente que en este caso me ha designado, es un ente colectivo,
Y bueno, los méritos que han visto es por el trabajo que yo desarrollé como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Y entonces, en mi carrera judicial me he dedicado a implementar procesos. Y entonces esto me gusta y creo que me rememora un poco a mi faceta de dirigente inicial. Entonces yo, sin embargo, veo que tengo que cumplir mis ciclos y bueno, ahora estoy distrayendo un poco, con mucho gusto, por cierto, mis labores, porque estoy planificando muchas cosas. Estoy recién mes y días en el cargo y esto de 2 años es una cosa que requiere hacer la planificación de vida y hacer el lanzamiento de todos los documentos precisamente en estas épocas, ¿no? En la cual, con mi equipo de trabajo, vengo generando una serie de proyectos para hacer de la Corte Superior Nacional una corte que sea más reconocida porque ya sabemos que esta corte maneja casos emblemáticos que todo el país sigue, ¿no? Sabemos ahí todos los juicios de Ollantumala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, todos estos se han visto en la corte y en el pasado todos los casos de terrorismo se vieron también en esta corte. De tal manera que es una gran responsabilidad y bueno, tú sabes que en el Poder Judicial yo tengo como un techo hasta los 70 años. Más allá de los 70 años, no sé si hay la posibilidad, si se da el tema, me encantaría, sí, sí, pero me parece muy prematuro atisbarme, pero ya verás que ese bicho del fanatismo del ajedrez, bueno, yo abrigo alguna esperanza, alguna posibilidad que pudiera haber, si se dan las condiciones, por cierto, y el contexto. O sea, creo que todo este tiempo que he venido difundiendo el ajedrez, lo he hecho en función a ciertas líneas que he querido que sean algo así como criterios que deberían llevarse a cabo para hacer una dirigencia del ajedrez. O sea, ¿qué criterios deberían manejarse para hacer una dirigencia sostenida? Y el Perú, yo veo ahorita los ajedrecistas que tiene, realmente es lo que nos falta es una dirigencia al nivel de los ajedrecistas que tenemos. Y Así muchos es. ajedrecistas no han salido como este público conocimiento porque el Estado ha promocionado. Muchos de estos ajedrecistas, algunos de ellos sí han surgido por algún esfuerzo de la Federación Peruana de Ajedrez, a través de sus profesores, ¿no? Ahí tenemos el caso de Jorge Pacheco, que tuvo, ¿no? O Giorgi Castañeda, ¿no? Y muchos otros profesores, por cierto, ¿no? Que han germinado una serie de talentos que ahora ya son grandes maestros, maestros internacionales. Pero un gran grupo de ellos ha surgido por un esfuerzo aislado, es decir, por un esfuerzo más que todo de los padres de familia, ¿no? El fenómeno de los juegos Adecor en Lima ha sido un semillero que ha permitido a muchas familias que tienen cierta capacidad económica hacer que sus hijos jueguen ajedrez. Y bueno, yo podría decir que mi mensaje es de que el ajedrez es una disciplina maravillosa, formativamente hablando. Si nuestro Estado peruano fuese en la línea de otros estados del mundo en el que, por ejemplo, el ajedrez es obligatorio en la currícula escolar, trae muchos beneficios. Yo particularmente siempre lo he dicho porque soy profesor de ajedrez y también he sido profesor universitario en materias de derecho. Digo, si hay algo que a mí me estimula y lo veo como un método de formación ideal, es el ajedrez. ¿Por qué? Porque al juez, por ejemplo, particularmente, se le exige razonar, fundamentalmente para tomar una decisión. Razonar el hecho y razonar el derecho. Entonces, ¿qué manera más apropiada, más ideal de aprender a razonar que no sea jugando, ¿no? El factor lúdico que hace que el ajedrez sea una forma de vida, ¿no? Y ahí yo quisiera compartir, por ejemplo, una imagen de un autor colombiano que, ¿no? ¿Quieres que la comparta? ¿Sí? La podrías presentar. Ahí, por ejemplo, vemos este excelente título, ¿no? Cómo la teoría del caso imita al ajedrez. Es un autor colombiano. Este es un libro realmente exquisito. Aquel que conoce derecho penal y a la vez es aficionado al ajedrez, este libro uno lo lee de un tirón. O sea, realmente se dicen tantas apreciaciones. Y un poco esto me trae una especie de nostalgia a esa entrevista que te decía del ingeniero Lozada Estamburi. Si Lozada Estamburi hubiera sospechado
de que en algún momento se iba a hacer teoría de este tipo respecto del ajedrez, bueno, quién sabe, ¿no? Esa pregunta no se me hubiera formulado, pero yo creo que pude intuir eso. Entonces el ajedrez no es que entre al ajedrez porque quiere ser gran maestro. Eso está para un grupo de iluminados y a un grupo de talentosos jugadores que pueden llegar a ser maestros FIDE, maestros internacionales o grandes maestros. Igual en la rama femenina. Pero hay muchos que entran al ajedrez y se absorben por el ajedrez por una época, por un tiempo, pero luego igual se dedican a sus carreras profesionales y son excelentes profesionales. Y en esas profesiones, particularmente mi experiencia es de que el ajedrez me ha dado mucho para ciertas decisiones claves en la vida, te enseña mucho, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a un juez norteamericano que hace poco se jubiló, Antonín Scalia, ¿no? Él es un juez muy conocido, uno que hacía muchas citas literarias de sus sentencias. Él, por ejemplo, daba un mandato para hacer sus teorías estratégicas del litigio en Estados Unidos. Él decía, rebate anticipadamente a tu adversario. Y digo yo, y eso tú sabes que ya se te habrá venido a la cabeza. Es lo que primero tiene un ajedrecista, ¿no? O sea, cómo rebatirle anticipadamente, cómo anticiparse a la jugada. Entonces, en el litigio es igual. O sea, la acusación está yendo por un lugar, quiere atacarte por el flanco rey, está llevando las fuerzas, ¿no? Está llevando los testigos, está llevando los peritos, está avanzando poco a poco, está ganando espacio. Entonces, el defensor tiene que ver una manera de, qué sé yo, esta frase famosa que ahora es el gambito, por ejemplo, ¿no? Con esa película Gambito Dama. ¿Qué cosa es gambito? ¿Qué significa gambito? Es regalar algo para obtener una ventaja, ¿no? Cierta iniciativa, claro. Tan elemental, por ejemplo, es el que Antonín Scalia da para un litigante. Entonces, por eso digo yo que el ajedrez, de una u otra manera, en momentos difíciles de la vida, me ha servido de mucho. Y yo por eso estoy muy agradecido. Y por eso yo siempre podría dar un consejo a cualquier padre de familia. Si está en la posibilidad de matricularlo en una academia de ajedrez, no dude. Hágalo. Es una buena inversión. Pero no piense usted que lo está poniendo a su hija o a su hijo para ser gran maestro. Piense en dar una forma, darle un método. Cualquier carrera en el mundo necesita un método. Y el ajedrez es el mejor método, porque te enseña a dar los pasos en la vida jugando. Y eso es lo más estimulante que puede haber. No, siempre yo también he tenido presente esto del ajedrez, ¿no? No todos, como decía, ¿no? Solo existe un campeón del mundo. Así es que, aunque claro, soñar no cuesta nada, ¿no? Pero el ajedrez veámoslo más que todo como algo formativo, ¿no? O sea, crea valores, ¿no? Y todo eso, digamos, ¿no? Ahora, César, volviendo al tema del ajedrez peruano, ¿no? Algo, bueno, que me apena, ¿no? Y que apena a muchos, ¿no? Y la verdad que no sabemos qué hacer hasta el momento, ¿no? Es el tema de la Federación Peruana de Ajedrez. Estamos entrampados ya hace varios años, ¿no? Sin tener una federación, digamos, legal, ¿no? Como se dice, estamos descabezados, ¿no? ¿Por qué crees tú que no podemos tener una federación debidamente establecida? Hay un dicho que dice, tenemos lo que nos merecemos. ¿Tú crees en esto? Bueno, mira, como dice, yo particularmente me gustaría dar una opinión y siempre he tratado de dar una opinión con algo de conocimiento sobre el tema. Pero cómo se han manejado las federaciones es un tema que yo nunca he estudiado a profundidad. Mi único testimonio es el que tuve cuando fui dirigente, teníamos contactos con la Federación Peruana y ese es mi único testimonio. Y yo creo que en base a ese único testimonio de vida que yo tengo, no me podría formar una opinión del todo. O sea, yo respeto mucho eso. Sin embargo, no voy a decir que no escucho las noticias, ¿no? Veo un malestar que es evidente, pero incluso se habla de contenidos penales, ¿no? Que yo a veces manejo y que preferiría no adelantar un juicio por decir que tal dirigente ha realizado una conducta inapropiada o incluso delictiva.
porque me parece que ahí se exige una prudencia fundamentalmente en el cargo en el que yo estoy desempeñando. Pero al margen de las críticas que pudiese haber, en líneas generales, yo pienso que tiene que haber efectivamente un cambio de actitud, que tienen que llegar a la federación personas que realmente tengan una empatía con el ajedrez, que amen al ajedrez. Y creo que ese es el primer requisito para que una gestión sea exitosa. Porque una persona que ama el ajedrez difícilmente va a hacer algo en contra de los intereses de los ajedrecistas y del desarrollo del ajedrez. Entonces, eso yo lo diría así como líneas generales. Entonces, saber elegir, y también el Estado peruano a través del IPD debería ser más riguroso en el tema de controles para que alguien pueda acceder a un cargo, ¿no?, de tan alta responsabilidad. Y sobre todo ahora, ¿no?, que como tú bien dices, o sea, precisamente ahora es cuando necesitamos una dirigencia que permita encumbrar a nuestro país, que ya es en sí una potencia, ya es una potencia en Latinoamérica. Eh, a no dudar definitivamente con los jugadores que tenemos actualmente, yo vaticino, ¿no?, una próxima Olimpiada, una jornada realmente de epopeya, pero sin embargo no estamos dando los pasos previos. Mira, fíjate tú y sabrás, ¿no?, con este equipo de 4 grandes maestros en los 4 primeros tableros, hasta ahora no tenemos un entrenador de polendas para una selección de este fuste. Y eso realmente es una carencia que no podemos darnos el lujo. Sin embargo, esto, ¿cómo es que quién tiene que hacer llegar esto a las autoridades, no solo de la Federación Peruana, sino las que están en más alto nivel, las que deciden, o sea, dónde va el dinero, o sea, dónde realmente hay talento? Yo entiendo que todas las disciplinas deportivas merecen apoyo, pero de todas las disciplinas deportivas que vemos en el país, una que, por ejemplo, nos ha venido dando éxitos sistemáticamente, por decir, en los Juegos Panamericanos, que son de todas las categorías, ¿no es cierto?, de sub 8, sub 10, sub 10, 14, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones hemos dejado detrás de nosotros a Estados Unidos, a Cuba, Argentina, México. Y esto ya es mucho decir. ¿Cómo hacemos para que esto, que los padres de familia generalmente han ido pergeñando, sea reconducido a un tema de excelencia? Ahí se requiere efectivamente nueva estrategia, nuevos aires dirigenciales, pero también una visión del Estado peruano. El Estado peruano aquí tiene la posibilidad en el ajedrez de invertir precisamente en una disciplina que tiene garantizado el éxito. O sea, lo que se invierta va a ser muy poco a ese prestigio. Todos sabemos que Julio Granda, por ejemplo, es nuestro embajador en el mundo, donde él vaya, donde a los torneos que vaya, una persona muy apreciada, y es un símbolo, y es un embajador. Ahora podemos tener muchos embajadores y tenemos grandes maestros que están en una generación que aún todavía están a tiempo de recibir ese apoyo para dar ese salto a la gran elite, tratar de entrar a la top 10 mundial. Pero ahorita estamos perdiendo el tiempo, desesperadamente. En el caso de José Martínez, por ejemplo, es una cosa ostensible, ¿no? Los ajedrecistas tienen que estar jugando torneos como para agenciárselas, y ese no es el derrotero de un ajedrecista que realmente quiere estar en el top 10. Debería estar viendo otra metodología de trabajo, ¿no es cierto?, con todo el acompañamiento de planificación, hasta de nutrición psicológica, etcétera. Eso no tenemos en el país, lamentablemente. Pero el día que lo tengamos, yo creo que se va a consolidar Perú como potencia en Latinoamérica. Bueno, en este caso, bueno, yo solamente hablaré del tema del ajedrez, ¿no? Porque de hecho cada deporte tiene sus propios problemas, ¿no?, aquí en el Perú. Pero digamos, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que los dirigentes de la Federación Peruana de Ajedrez perciban un sueldo? Porque en la actualidad son cargos ad honorem, César. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú crees que eso podría ser una solución de todos los problemas que está pasando, o esto va más allá? Los problemas son mucho más profundos. Es que, mira, es que tenemos que también partir de la idea de cuál es nuestra realidad económica, ¿no? O sea, ahorita el país definitivamente está en este momento de pandemia, todos sus presupuestos están dirigidos a paliar la crisis que tenemos. Pero en tiempos de normalidad también tenemos que dirigir nuestro presupuesto a cosas como la educación, la salud, ¿no? Entonces, siempre es bien difícil estos temas. Pero yo creo que sabiendo apuntar, sabiendo seleccionar dónde puede haber un dinero bien invertido, yo creo que, digo, en esta coyuntura actual, estamos hablando 2021,
estamos hablando del bicentenario de la República, el ajedrez es una disciplina que tiene sobrados méritos y cultores que pueden hacer que precisamente el Perú se enorgullezca en su bicentenario de ser una potencia de real fuste aquí en Latinoamérica. Y eso lo podemos consolidar. Y estos grandes maestros que están en este momento en boga, en el firmamento latinoamericano, a futuro pueden dar ánimo ¿a qué? A que venga toda esa generación, ese recambio generacional que nos garantizaría, ¿no? De aquí unos 20, 30 años, consolidar esta postura que Perú ha venido sosteniendo sistemáticamente. Es una historia de puro éxito. Lo que pasa es que eso tiene que llegarse a poner en conocimiento de las autoridades, las que toman las decisiones, y eso tiene que ser bien fundamentado. En la medida que eso se haga, yo creo que se va a crear conciencia de que no se está desperdiciando el dinero al invertir en ajedrez. Por ejemplo, hablando digamos, de federaciones, te hablaré sobre el caso boliviano. El gran maestro Osvaldo Zambrana, el número 1 del ajedrez allá en Bolivia, tomó la batuta, ¿no? de su federación, ¿no? Y bueno, y han empezado a hacer cosas importantes, ¿no? Bueno, las cosas que él también tiene otra visión, ¿no? Una visión de gran maestro, ¿no? Donde es totalmente diferente, ¿no? Tiene otra perspectiva sobre el ajedrez, ¿no? Sobre lo que él quiere para el ajedrez en su país. Ahora, en el caso peruano, ¿tú crees que, por ejemplo, Julio Granda podría ser un buen presidente para la Federación Peruana de Ajedrez? Bueno, conociéndolo a Julio, entiendo yo que eso es una decisión personalísima, ¿no? Yo soy muy amigo de Julio. No, yo también, pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? Pienso que él podría darle un enfoque innovador que parte precisamente de una persona que conoce profundamente el ajedrez y ama mucho su disciplina. Desde ese punto lo vería yo, pero eso pasa por también que él tenga la decisión, ¿no es cierto? Entiendo que actualmente la coyuntura ha hecho que Julio esté dedicado a la enseñanza, definitivamente, del ajedrez, porque retornó de España y se está dedicando a eso. Y por lo pronto en el futuro próximo, según tengo entendido, porque tuve la oportunidad de visitarlo justamente en estas Navidades, y tuvimos una charla ahí en su casa, que dígase paso, me sorprendió que es un jardín botánico, más que todo, y un zoológico. Y bueno, me sorprendió y creo que él tiene para rato en este tema de la enseñanza, se está dedicando profundamente al tema de la enseñanza y está bien que sea así, que le vaya muy bien, es un ajedrecista prestigioso, que si en algún momento tomara la decisión de conducir la federación, yo creo que ningún peruano, ningún ajedrecista en su sano juicio se opondría a esa idea. Yo creo que al contrario la felicitaría. Pero como te digo, pasa por una decisión personalísima de Julio. César, el ajedrez te ha traído, como se dice, muchas cosas positivas, ¿no? A tal punto que eres actualmente, ¿no? Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Es un cargo importantísimo. Y viniendo, mira, de un ajedrecista que empezó prácticamente de abajo. ¿Cómo si llegaste tan alto, querido César? Bueno, ¿Te costó llegar a ese nivel? Bueno, lo que ocurre, Kelber, es que esto es una carrera. La carrera de juez se empieza desde juez de paz letrado. Y yo empecé de trabajador judicial, ¿no? En el año 96, en la Corte de Arequipa. Luego, al año siguiente ya estaba de juez en el módulo básico de Aplao. Después estuve en el juzgado mixto de la Unión en Cotahuasi. Y luego fui pues al juzgado especializado penal de Camaná, ¿no? Donde me dieron una faena increíble porque ese juzgado estaba tan congestionado que realmente muchos jueces decían que era el Triángulo de las Bermudas. Ahí el juez desaparecía porque que había miedo en aceptar ese cargo. Yo lo acepté y bueno, debo decir con algo de falsa modestia, sí, pues logré rehabilitarlo ese juzgado y lo dejé ok. Y después, fíjate que como son los años, cuando a mí ya me nombran titular, después vuelvo yo como titular a Camaná, pero ya no voy a como juez especializado, sino como presidente de la sala de Camaná y también como juez superior de la sala de Camaná. En ese tiempo se llamaba vocal superior. Ahora, todo esto obviamente
vienen los ascensos, ¿no? O sea, una vez que tú eres juez especializado, tienes que postular a juez superior y ahí es donde yo decido postular a la Corte Superior de Justicia de Lima. Accedí a esta plaza y luego, por una cuestión de decisión, acabé yendo a una corte que recién se fundaba, como es Lima Sur, de la cual también fui su presidente. Y después de ese cargo, el Consejo Ejecutivo me encargó implementar el Código Procesal Penal en lo que era la Sala Penal Nacional, ¿no? La Sala Penal Nacional es una entidad que ahora forma parte de la Corte Superior Nacional junto con el sistema de corrupción de funcionarios. Entonces, todo eso obviamente te da una expertise de haber pasado por todos esos juzgados, conocer todos los tipos de modelos organizativos que existen en el Poder Judicial. Me han dado la suerte de tener la oportunidad de poder a prueba estas habilidades y destrezas. Cierto contenido obviamente ha partido de ciertas decisiones, como ya he contado, basadas en el ajedrez, de lo cual yo me siento muy agradecido a esta disciplina, y sigo ahí. Y estoy ahora con un reto mayor, es decir, dar la cara por esta institución de la cual el consenso internacional espera mucho. O sea, la Corte Superior Nacional es la que tiene que dar la pauta, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos y contra la corrupción. Y esos son baremos que vamos trabajando poco a poco y tenemos que capacitar realmente a los jueces. Los jueces vienen trabajando denodadamente por dar una respuesta a la ciudadanía y hay muchas cosas que la ciudadanía desconoce. Por ejemplo, que hay jueces que en este momento están trabajando sábados y domingos para continuar con ciertos juicios, pero son cosas que permanecen ahí en el anonimato como debe ser. Pero bueno, en mi calidad de presidente yo aprovecho un poco aquí para decir que eso es así. Existen muchos jueces sacrificados, existen algunos cuantos efectivamente que cruzan la línea y cometen actos reñidos contra la ley, la ética, etcétera, etcétera. Esos deben ser inspectorados. Para ello existen los órganos respectivos. Sin embargo, la gran mayoría de jueces, entiendo yo, están siempre apoyando por un proyecto, abogando por un proyecto de fortalecer el sistema de justicia en el país. Y en eso me aboco yo. Ahora, si tú dices que ha sido esfuerzo, por supuesto que esto requiere esfuerzo, al igual que en el ajedrez, ¿no? Puede haber un poco de talento, pero creo que mayormente es transpiración. Es estudiar y estudiar y capacitarse y estar siempre abierto a los cambios, ¿no? Yo creo que esa es la clave del éxito. Y en el ajedrez y en el derecho, como dice el maestro Pavón, el maestro colombiano, todo se asemeja. La vida trae complicaciones que puedes resolver con una movida ajedrecística. El derecho también trae complicaciones que tú puedes resolver con un recurso, con un alegato, y a veces todo depende de tu inteligencia emocional, que está tan en boga ahora, ¿no? Es decir, tú a veces como abogado deberías saber bien a quién te diriges, a qué tipo de juez te diriges, saber su psicología, ¿no? Porque el juez también a veces es un poco teórico, ¿no? A veces algo así como al ajedrez, que le gusta mucha teoría de aperturas, pero hay muchos jueces o hay muchos ajedrecistas que no les gusta la teoría, ¿no es cierto? Que juegan tipo Julio Granda, que se inspiran, o tipo Carlsen, que no necesariamente es muy pegado a los estándares, ¿no? Es un jugador heterodoxo en las aperturas, y entonces eso, sí, fíjate que eso le ha dado un poco de oxígeno y un poco de vitalidad a la historia del ajedrez. Y ahora con la incursión de las máquinas, definitivamente hemos visto pues que ¿no? Las formas de razonar de los humanos quizás deberían cambiar. Y hay muchos ajedrecistas que ya definitivamente han cambiado para jugar con un estilo alfacero, ¿no? Entonces, se ve como ahí tenemos la influencia de las máquinas. En el derecho también ocurre algo similar. O sea, estamos sistematizando tanto la información que en Estonia, por ejemplo, es un país de conocida tradición ajedrecística, ya se ha instaurado, por ejemplo, el tema de los jueces robots, ¿no? Entonces, es el único país donde ya se está dando un experimento para que ciertos casos simples puedan ser resueltos por estas máquinas, ¿no? Oye, César, ya todo esto, ¿qué extrañas del ajedrez arequipeño? ¿Qué te trae, qué te viene qué recuerdos te vienen a la mente? Yo creo que coincido contigo, ¿no? Esas jornadas de tertulia entre los ajedrecistas realmente eran unas jornadas en donde todo el análisis de la vida pasaba por, ¿no? Debí mover la torre, que si yo metía el caballo allá, que si el peón, y entonces todas esas vicisitudes, es algo así como tratar de encontrar, ¿no? La madeja en un universo tan complejo y como es la propia vida, que la estamos viendo ahora que sobrevive con este tema de la pandemia, y el ajedrez creo que te prepara para eso, para las cosas inesperadas, ¿no? El tema de la pandemia es un tema que si los gobernantes
tuvieran algunas nociones de ajedrez, yo creo que hace tiempo hubiésemos estado ya todos vacunados, ¿no? Oye, pero también tú has sido campeón nacional, ¿no? A nivel del Poder Judicial. Es a nivel, bueno, ha sido individual, por equipos. ¿Cómo así has llegado a la cima en esa categoría, estimado César? Sí, nosotros tenemos unos juegos nacionales donde se juega tipo olimpiada, todas las disciplinas, no solo ajedrez. O sea, porque también juega. O sea, no es que, para los amigos que están ahí viendo ahorita la entrevista en vivo, no es que solamente seas un magistrado y árbitro, entrenador, también tienes tu fuerza en ajedrez. Así que cuidado con aquellos que piensan que eres blandito, ¿no? Juegas nomás tu ajedrez. Pero sí, esto me ha permitido campeonar. Y mira, fíjate que he campeonado yo representando a la Corte de Arequipa en el 2008. He campeonado representando a la Corte de Lima Sur en Tumbes, no recuerdo qué año. He campeonado también por la Sala Penal Nacional en el Callao. De tal manera que ahí tengo ya por lo menos 3 juegos donde fui campeón nacional. Y esos también se juegan por equipos, a 2 tableros. Pero bueno, hay ciertos campeonatos donde se juega solamente a un tablero. Es bien variopinta la organización aquí. Pero lo cierto es que por lo menos se juega, ¿no? Se juega el ajedrez. Y creo que siempre ha recibido por parte del Poder Judicial apoyo, porque saben precisamente que trabajadores y magistrados necesitan, pues, un poquito mover las neuronas para razonar mejor. Y es más, retornas al trabajo un poquito más desestresado. Entonces, y fíjate que ahí ya últimamente ya la cosa se hace bien difícil, ¿no? Porque hay muchos jugadores ya de un nivel que están sobre los 2200, ¿no? Ahí está Juan Mancilla, está Ulises Mamani, mismo Javier Navarro, jugadores pues que, ¿no? Que le han dado una fuerza, ¿no? Hay, por ejemplo, ajedrecistas en la Corte de Lima Sur, ¿no? Doctor Mesa, y hay un juez penal también muy fanático del ajedrez que tiene su apelativo Hof Flamígero en un club que nosotros tenemos en Liches, ¿no? Tenemos ahí este club de ajedrez, está justamente en nombre a Julio Granda, ¿no? Se llama Jaque Club PJ, el Poder Judicial, Julio Granda, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí 41 miembros y justamente antes de venir aquí a tu entrevista habíamos jugado el torneo del domingo a las 4 de la tarde, en la cual ahí se da pues un encarnizado torneo. Ahora están jugándose a veces a 5 minutos, a 10 minutos, porque también el tiempo no da para mucho. Pero así nos mantenemos activos en esta pandemia y siempre fieles al lema, ¿no? Gentium Asumus, y vamos ahí haciendo algo por la institución. Espero fortalecer este club. Somos varios magistrados y trabajadores que estamos en ese proyecto y pensamos lanzar un campeonato virtual si es que las situaciones siguen así como están ahora, ¿no? Oye, y a todo esto, César, ¿te gustaría formar un club? Sí, yo he fundado muchos clubes. O sea, yo, por ejemplo, en el barrio donde yo fui, en Bolognesi, en Caima, formé un club, el Club Caixa, en donde llegué a sacar, mira, fíjate, para una organización, pueblo joven, como le decían allá, pueblo joven Francisco Bolognesi, logramos meter 6 jugadores de ese pueblo en primera categoría, lo cual era una cosa pues increíble, ¿no? Porque estadísticamente la proporción para ese pueblo era demasiado. Sin embargo, fue por un tema de tratar de contagiar el fanatismo, y eso se hizo en un club, ahí en la casa de un conocido amigo, Germán Cruz, ahí Guillermo Cuti, Javier Paredes, todos ellos, y mi primo Salomón, llegamos a primera, y los hermanos Lipa. Fue una cosa increíble y que creo que nunca se va a volver a repetir, ¿no? O sea, que tantos ajedrecistas salgan de un barrio tan pequeño, ¿no? Y eso fue mi primera experiencia como club. Y luego siempre me ha gustado este tema de los clubes. Asociativamente pienso que son la célula básica del desarrollo del ajedrez, ¿no? Sin clubes realmente no puede haber fortaleza, y de eso adolecemos, ¿no? De clubes bien organizados adolecemos en el Perú de ajedrez. Bueno, sé que has dicho ya, bueno, en esta entrevista, ¿no? De que no, por el momento no estás pensando, digamos, o no estás interesado en postular a la Federación Peruana de Ajedrez, salvo después de que pases los 70 años.
Pero, digamos, hipotéticamente hablando, ¿no? Si tú llegaras a ser elegido presidente de la Federación Peruana de Ajedrez, ¿qué cosas cambiarías a nivel federativo, estimado César? Yo creo que la experiencia de vida me dice lo siguiente, ¿no? A Nosotros ver. no podemos inventar, no podemos inventar métodos. Los métodos exitosos están en el mundo. En el derecho nosotros eso llamamos experiencias comparadas, el derecho comparado. Si esto ha funcionado en la Unión Soviética, si esto ha funcionado en España, si esto ha funcionado en determinado país, simplemente hay que tratar de adaptarlo a nuestra realidad y ver cómo lo aplicamos. Pero lo que sí yo tengo que aquí ver es que esas experiencias exitosas siempre son sostenidas en el tiempo. En la medida que no sean sostenidas en el tiempo, en la medida que venga un presidente y trate de hacer las cosas nuevamente de cero, pienso que es un error estratégico que los agredistas no nos podemos dar el lujo de cometer. Aquí las cosas tienen que sostenerse. Dirigencia que venga tiene que tener un determinado número de ajedrecistas a quienes tiene que apoyar. Y lo que dije al comienzo, una cosa es apoyar al semillero, a la masa ajedrecística, y otra cosa es apoyar al deportista ya altamente cualificado, que tiene un nivel y un tratamiento totalmente diferenciado, y al cual pienso yo, desde mi modesta opinión, no se está dando ese tratamiento especializado que hubiese, ¿no? Y yo prácticamente haría un consolidado de ese tipo de experiencias. Y por supuesto que tienes que analizar muy bien la realidad en la cual te mueves, y eso requiere saber todo el tema normativo, en el cual puedo tener cierta facilidad para imbuirme toda la normatividad que rodea a la Federación Peruana de Ajedrez, el tema del Instituto Peruano del Deporte y el Ministerio de Educación, ¿no? Creo que esas son las bases sobre las cuales puedes idear cualquier estrategia de acometer una dirigencia exitosa que tiene que ser sostenida en el tiempo, y habría que tener siempre la brecha generacional a la mano, ¿no? Es decir, tú haces un trabajo, das unos primeros pasos, tiene que haber otro que la continúe y tiene que darse ese espíritu de gens una sumus, si no, aquí realmente vamos a desperdiciar el poco presupuesto que nos puede dar el Estado. Oye, increíble esta entrevista, César, de verdad que no esperaba tanta aceptación del ajedrez arequipeño. Mira que después de mucho tiempo nos hemos juntado, no solamente los que estamos hablando aquí en Vigo, ¿no? Sino también amigos del ajedrez que incluso no sabíamos de ellos hace mucho tiempo, ¿no? Y que ahora están compartiendo y deleitando esta entrevista, ¿no? Porque de verdad que eres polifacético, sabes bastante, no solamente de ajedrez, ¿no? Sino en este caso de tu profesión, ¿no? Saludos, bueno, mira, aquí está, lo veo aquí a Javier Navarro, a Guillermo, bueno, a Junior, Guillermo Lazo, que ha trabajado contigo, está Nina, Julio Granda, imagínate, el gran maestro Julio Granda, Marín Tejada, la esposa de Julio Granda, está Miriam Aparicio, me acuerdo que también creo que es de tu rama, ¿no? Saludos a Gilbert Alejo también ha sido mi rival, ajedrecista de la década de los 80 y 90 también, Miguel Nina. En sí hay toda una legión de ajedrecistas que se han conectado y que de verdad algún día me gustaría, como tú dices, ¿no? Tertuliar en la liga de ajedrez como lo hacíamos en antaño, digamos, ¿no? Y que vuelvan esas épocas, ¿no? De repente no como antes, ¿no? Pero es que las ligas tienen que ser así, somos una familia, ya, pues es que se aplica esa ley, ¿no? Ya es un asumo, ¿no? Que no se está aplicando en la actualidad, ¿no? Salvo, bueno, la pandemia que nos ha alejado un poco, ¿no? Pero en algún momento va a tener que volver a la normalidad, ¿no? Y de alguna manera, digamos, tendría que volver como era antes, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Y estamos de acuerdo, ¿no? Que la parte dirigencial es clave, ¿no? Para todo esto, estimado César. De verdad que ha sido un placer tenerte. Me gustaría, mira, la hora se quedó corta, ¿no? Hay mucho todavía por hablar, ¿no? Pero antes que terminemos, no sé si puedas contarnos alguna anécdota, no sé si del ajedrez arequipeño o algo que te haya pasado en Lima de repente, estimado César. Bueno, del ajedrez tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Últimamente estamos haciendo planes estratégicos nosotros para desarrollarnos, y yo vi cierta coincidencia repasando el manual de el arte de la guerra, ¿no? Que debes conocerlo, de Sun Tzu. Eh, Vi ahí tienen ellos una idea, ¿no? Hay el famoso Tao de la paradoja, dice. Eh,
Y me gustó mucho esta frase, ¿no? Que Sun Tzu dice ahí, ¿no? Dice, cuando se está en condiciones de atacar, se debe parecer incapaz. Y cuando se usan las fuerzas, se debe parecer inactivo. Y eso es una cosa que, bueno, realmente a mí me ha marcado mucho. Y digo, pero cuando leo esa frase digo yo, pero esto de una u otra manera lo he internalizado como forma de vida. O sea, el ajedrez ha hecho que esto que dijo Sun Tzu, fíjate que es un pensamiento milenario, cómo es que se plasma definitivamente en un ajedrecista. El ajedrecista que medianamente se ha formado, no digo que sea pues un experto, pero que medianamente se ha formado, conoce de lo que estoy hablando y conoce perfectamente que adquiere ciertas habilidades en función del ajedrez. Y si tú sabes canalizarlas a manera de lupa, yo creo que de una u otra manera se garantiza tu éxito como profesional. Y por eso yo, esta entrevista que tú me haces es una oportunidad magnífica para agradecer a la vida y al ajedrez. Como dice Kasparov, la vida también imita al ajedrez y yo creo que los ajedrecistas imitamos, hacemos que la vida se parezca a una solución de problemas ajedrecísticos. Y los problemas del ajedrez sabemos que tienen una fineza asombrosa que mucha gente desconoce, por ejemplo, los famosos finales artísticos, ¿no? Tiene todo un tema para hablar, o sea, cómo es que puede haber tanto espectáculo con tan poquitas piezas. Entonces, son cosas que son propio, creo, del patrimonio de la humanidad. O sea, el ajedrez es un símbolo, nos permite desarrollarnos y diferenciarnos precisamente de las otras especies, ¿no? Lo que nos distingue fundamentalmente es saber trascender. O sea, ¿qué va a ser de mí mañana? Y yo creo que en el ajedrez siempre, cuando uno hace una jugada, sabe que hay una obligación de responder. Y eso en el derecho es fundamental, es decir, la ética de la obligación. Hay respuestas obligatorias que tú tienes que hacer en la vida. Y eso yo lo aprendí del ajedrez, en la secuencia de jugar día a día. O sea, para mí ese mensaje es fabuloso. Podría contarte, ¿no?, muchas anécdotas, pero pienso que la anécdota principal que rodea nuestras vidas es habernos topado con el ajedrez. Y hay que estar sumamente agradecidos a la vida por habernos dado esa experiencia tan edificante, tan creadora, que nos ha llenado de tanta satisfacción y sobre todo de saber apreciar esa belleza, la belleza que hay en una combinación. Oye, se acaba de escribir un gran amigo de antaño, Felipe Paredes San Román, colega tuyo también, ¿no? Saludos, sí. Felipe. Me acuerdo cuando él vino a Camaná, era un niño, creo que tendría 10 años, 9 años, y me acuerdo que le ganó al campeón en ese entonces infantil, Raúl Manrique. Me acuerdo, hicieron ajedrez en vivo allá en la plaza aquí en Camaná, y Felipe lo revolcó al campeón camanejo, ¿no? Y bueno, son gratos recuerdos, ¿no? Bueno, bueno, no sé, son cosas de la vida, ¿no? Como tú dices, ¿no? Tienes que elegir, ¿no? No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo muchas veces, ¿no? En este caso Felipe optó por su profesión, ¿no? Y se alejó del ajedrez, ¿no? Sí, pero mira, bueno, ha llegado también a tener altas responsabilidades últimamente en el Tribunal Constitucional, así que pienso que también Felipe le está sacando lustre a las virtudes que nos puede dar el ajedrez, y me causa mucha satisfacción que, ¿no?, esté viendo esta entrevista. Y al igual, saludo a todos los que has mencionado hace un momento, un abrazo fraterno, y espero algún día encontrarnos en esa liga de ajedrez de Arequipa y poder abrazarnos y poder conversar y ver, ¿no?, qué hacemos por nuestro ajedrez. Ajá. Oye, acá, y hablando de anécdotas, aquí Miguel Nina nos cuenta una. Dice que se jugaba en 1984 la última ronda del torneo de ascenso a primera categoría, y Octavio César Zaguanay iba puntero en solitario, te debes acordar, dice, y ambos jugaban, dice, ¿no?, en la última ronda, y Miguel tenía punto de menos, ¿no? Y dice que él te preparó un antídoto con negras, ¿no? Y se jugó peón de dama variante Cambridge, Spring. El jaguar, como te decía, ¿no?, cayó y perdió su alfil en G5. Grandes recuerdos de aquella partida. ¿Te acuerdas tú? Sí, a veces no quiere acordarse de las partidas perdidas, ¿no?
Claro, pues Miguel, experto pues en ponerme recuerdos trágicos en mi vida, ¿no? Pero ese tipo, justamente una película tan famosa como está ahora, ¿no? Esta serie de Netflix, Gambito Dama, yo era muy fanático de esa línea y Miguel lo sabe. Por eso es que él preparó, yo estaba familiarizado fundamentalmente con la variante del cambio del Gambito Dama o algunas líneas del Gambito Dama aceptado, pero casi no había revisado mucho esta línea. Recuerda que recién me estaba iniciando, porque tenía pocos meses en el ajedrez, y sí, pues me sorprendió este lance tan, que ahora uno diría, pues que tan básico, tan elemental, pero así ocurre, ¿no? Y eso impidió que fuese campeón del ascenso, ¿no? Pero finalmente la satisfacción fue que al final me empató en el primer puesto, y eso es lo bueno. Finalmente fui campeón ex aequo, ¿no? Como dicen en el ajedrez. ¿Alguna vez tú fuiste campeón arequipeño, César? No, no. Campeoné en algunos torneos de ajedrez, sí, pero no en el campeonato de Arequipa, no. Bueno, César, ha sido de verdad un placer tenerte aquí en mi canal. Complacido, ¿no? De verdad que me he quedado corto, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Sabemos que es una hora, el tiempo a veces es medio traicionero, ¿no? Me gustaría que des palabras finales. El tablero es totalmente tuyo, estimado César. Bueno, como tú dices, la única manera de reencontrarnos con los amigos ajedrecistas es que garanticen su existencia en el planeta. En estos momentos hay que cuidarse, hay que evitar caer en lo que los ajedrecistas conocemos como suswang, ¿no? Eh, a veces resulta que tú puedes ganar una partida haciendo que el otro precisamente mueva y haga la única jugada que es perdedora. Esa jugada no podemos hacerla ahora. Tenemos que respetar el aislamiento social, tenemos que esta variante, ¿no? Esta variante del COVID con sus nuevas innovaciones nos está poniendo en jaque, nos está poniendo en problemas. Entonces, los ajedrecistas, yo creo que tenemos la fuerza para superar esto. Y desde aquí un saludo a nuestro querido ajedrecista Carlos Barreto, que está luchando, y esperamos que tenga fuerza para sobrellevar, ¿no?, esta enfermedad que en este momento lo está llevando a ser. En sí, saludos para todos los ajedrecistas, Gensun Asumus, y siempre estamos ahí en el tablero. Nuestra disciplina está creciendo más que nunca en estos tiempos de pandemia. Los tableros de ajedrez se venden en el mundo y todos están agotados gracias a esta serie de Netflix. Hay que aprovechar esa coyuntura. Siempre hemos tenido déficit en cuanto a difundir nuestra disciplina. Y ahora, paradójicamente, una serie de Netflix y esta pandemia ha hecho que el ajedrez online tenga una aceptación impensada. Y creo que también ha traído un auge en todas las academias de ajedrez, y esto es muy positivo y creo que de una u otra manera potencia las habilidades de todos los humanos sobre la Tierra. Oye, antes de terminar esta entrevista, César, ¿te animarías a escribir tus memorias? Sí, sí, cómo no. Sería cuestión de ir recopilándolas, ¿no? Creo que ya cuando dejas algo escrito, tienes una pista, ¿no? Y habría que ir documentándolas más, y a veces, claro, la memoria te va fallando, sí. A veces por eso es mejor dejar algo imperecedero ahí a través de un escrito, ¿no? Porque justamente el tiempo va borrando, y así como acabó García Márquez en su obra diciendo, viene el polvo y vienen las nuevas generaciones y se va desapareciendo toda la historia. Entonces tenemos que tener la capacidad, creo, de un poco registrar nuestros pasos. Y la historia del ajedrez arequipeño, que tú muy bien has tocado, creo que no ha sido abordada. Quizás podría comentar yo por lo menos ese pedazo que me gustó, que conocí, o sea, la década de los 80, ¿no? Podría documentarla, y yo creo que tengo varios archivos, en cierto, de la liga en que registro todo esto. Sería cuestión de regresar ahí a mi biblioteca que dejé en Arequipa, que hasta ahora está ahí, intangible, y bucear un poco en toda esa información. Yo me acuerdo una vez incluso que vi una serie de tablas, esto de los pioneros que tú comentabas, y yo esas tablas las hacía a plumón, pues, ¿no? Y las tengo ahí, ahora varios torneos, y me acuerdo que ahí está, pues, Emerson Tito, Freddy Tito, Carlos Gutiérrez, excepto, ¿no? Y también, pues, lógicamente tú, con Felipe Paredes, y uno va acordándose de ahí, ¿no? El famoso hay un Romero, me acuerdo, un Romerito, con el cual
fuimos a jugar a Arica, un match con la selección de Arica. O sea, sí, pues yo creo que hay una asignatura ahí. Me has picado el bicho, poco a poco, en la medida que pueda ir concluyendo, haré algo. Y sí, sí, definitivamente pasa por mí. Yo creo que el ingrediente fundamental es que te guste el tema, que te guste la historia, que te guste contarla. Y eso garantiza que puedas registrarla. Y sí, en algún momento tendré que acometer esa tarea. Oye, ¿también eres poeta? ¿Has escrito poesía, César? Por supuesto, como te conté, escribí, tengo unos poemarios y en esa oportunidad, ya para terminar esa anécdota, como yo había ganado ese premio, se acercó a mí un poeta recientemente fallecido, Luzgardo Medina Guavil. Fue el que se acercó y realmente me introdujo a mí en la literatura como siempre lo hizo. Una persona muy generosa, que descubrió que una persona de corta edad podía darle la poesía. Y es más, 3 meses reunido con él y sacó un recital mío en el Instituto Cultural Peruano Alemán, ahí en el segundo piso de la calle Ugarte, si mal no recuerdo, yo dando un recital, ¿no? Y imagínate verlo ahí en primera fila a don José Ruiz Rosas, ¿no? O sea, con toda su barba ahí, o sea, un poeta, pues, de esa estirpe en Arequipa, viendo mi recital, ¿no? O sea, ya, pues, uno se siente completamente realizado y pienso que eso fue, por decir, algo así como un premio belleza en el ajedrez. O sea, fue una eclosión para mí dar un recital. Y bueno, después he seguido escribiendo, participé en algunos concursos, gané una mención honrosa en un concurso nacional de poesía que organizaba la municipalidad de Paucarpata, pero después ahora ya he calmado, entonces ahora simplemente escribo sentencias, ¿no? Las cuales, bueno, no tienen un tono ético, pero antes, cuando uno hace un acto de justicia, yo creo que también tiene una belleza oculta, ¿no? Que uno puede transmitirla a través de los términos jurídicos y lo que pueden decir los hechos. Oye, ¿tú crees que nos podrías compartir alguna poesía, César? ¿Alguna que te acuerdes? Bueno, a ver, una breve, A ver. ya que siempre los ajedrecistas hemos vivido apurados del tiempo, ¿no? El tiempo no puede ir ni venir, no conoce la región de la distancia ni la escaramuza de la velocidad. El tiempo está allí, como el espacio, esponjoso y bobo. Para los que se han fijado, eso fue en los 80. Bobo, en ese tiempo, ¿te acuerdas? Bobo se decía al tiempo, al reloj, en la jerga. Entonces, ahí un poco con la jerga, ¿no? Y bueno, fue un poema que fue muy celebrado por los expertos en literatura por la brevedad y la concisión, ¿no? Bueno, me parece que es uno de los mejores logrados que tuve. Sobre todo por la brevedad, ¿no? Que es algo que a los jueces nos gusta. Que el abogado sea breve es el manjar de los jueces. Algo así. Oye, César, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como una persona que vivió plenamente las oportunidades que le presentó la vida y se encontró con el ajedrez, con la poesía, con el derecho, con la enseñanza y con ciertos cargos administrativos que me confió el país. Intenté hacerlo, traté de hacerlo mejor y ahora sigo todavía en eso. Pienso que la historia no está concluida. Espero terminarla y que el resto sea el que juzgue la labor que uno ha hecho en la tierra y en este caso en el Poder Judicial o en el ajedrez o en la poesía. Esto claro, sin muchas pretensiones. Yo creo que finalmente llegamos para ser felices, pero yo siempre he vivido confundido por el milagro de la existencia. Siempre también soy muy aficionado a la física, sobre todo al tema por ejemplo, de la entropía. Me gustan estudiar esos temas, que es algo así como decir dónde el hombre va trascendiendo y entender cómo va a acabar la vida en el universo en sí. O sea, porque sabemos que todo esto tiene una historia que arranca y una historia que termina, definitivamente. Oye, ¿te consideras un hombre realizado o crees que aún te falta algo por hacer en esta vida? Creo que todavía tengo retos pendientes. Ser Mira, presidente de la federación.
Mira, te cuento que yo me doctoré en mi alma mater, que es la Universidad Nacional de San Agustín, a quien debo mucho. Ahí yo obtuve mi título de abogado, eh, mi título de magíster en Derecho Penal y mi título de doctor en Derecho. Eh, y sin embargo, cuando vine a Lima, alguien quiso ningunear el doctorado que yo obtuve allí en San Agustín y me dijo que esos doctorados eran Bamba. Los de la San Agustín saben bien que efectivamente se dieron doctorados Bamba en nuestra universidad por una cuestión de la interpretación que hicieron de la ley universitaria, pero yo no era de esa generación. Yo sí estudié mis 2 años y ¿no? Quemé pestañas y obtuve mi título sustentando mi tesis. Sin embargo, eso me propició a que también en Lima emprendiera la misma idea y estudié un segundo doctorado. Y fíjate que en ese doctorado, tanto en el de San Marcos como en el de la UNSA, yo ingresé en primer puesto. Y en el de San Marcos terminé en segundo en la general, ya después de todos los estudios. Y estoy pendiente, estoy haciendo mi tesis, la sigo acometiendo, pero no la termino. Espero pronto hacerla para graduarme también en la decana de América. Bueno, César, creo que hemos llegado al final y de verdad que somos una familia. Queda pendiente, como dicen algunos amigos aquí en el canal, ¿no? De una reunión de los amigos de antaño, ¿no? Que espero que algún día se concrete, ¿no? Y bueno, pues, será hasta una próxima oportunidad, estimado César. No hay más que hablar, digamos, ¿no? Vamos a estar en contacto y será hasta una próxima, César. Gracias, Ferber. Gracias. Nos vemos, César. Cuídate. Muy bien.